Yo quiero darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta serie que hemos venido compartiendo, que se titula Los 7 Yo Soy de Jesús. Y bueno, hemos estado hablando de esos 7 Yo Soy de Jesús que están en el Evangelio de San Juan, donde él usa la frase Yo Soy con una metáfora. Y hemos hablado ya del Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida, como la luz del mundo, y hemos estado hablando de Jesús como la puerta. Y nos hemos detenido a hablar de Jesús como la puerta porque muchos vemos nada más al Señor Jesús como la puerta de la salvación. Y es que él mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 9, nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dice, será salvo y entrará y saldrá, hallará pastos. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y claro, vemos a Jesús como la puerta de acceso a nuestra salvación. Y gracias a Dios por ello, pero limitamos a Jesús como la puerta a nuestra salvación y dejamos de ver todas esas grandes bendiciones que Dios quiere darnos a través del Señor Jesús. Dejamos de ver todas esas grandes bendiciones a las cuales tenemos acceso si primero entramos por la puerta que es Jesús como nuestro Salvador para ser salvos. Amén. Estamos hablando de que una de esas bendiciones a las cuales tenemos acceso a través de Jesús es la puerta a una vida espiritual abundante. La puerta a una vida espiritual abundante. Y estamos hablando que una de las razones por la cual la vida espiritual en el cristiano es abundante es porque el cristiano está consciente en todo momento que ya no está bajo la ira de Dios. No, ya no está bajo la ira de Dios, sino que ahora está bajo la gracia de Dios. Ya ahora está bajo la gracia de Dios en todo momento de su vida aquí en esta tierra. Y que puede tener acceso a esa gracia infinita de Dios en cualquier momento, con solo suplicarla con humildad. Y en vista de la gran importancia que tiene en la vida de todo cristiano la gracia de Dios, es que hoy quisiera nuevamente referirme a este tema. Y para ello deseo iniciar esta enseñanza respondiendo a la misma pregunta que nos hicimos en la enseñanza anterior, y esta es: ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, como decíamos, es un atributo de Dios y por ello es eterna, es ilimitada y es inagotable. Qué bueno es saber que la gracia de Dios a la cual tenemos acceso es eterna, es ilimitada y es inagotable. Decíamos que la gracia de Dios es la esencia misma del carácter de Dios, quien se complace en dar sin que el ser humano lo merezca. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esa gracia se manifiesta abundantemente por su amor en sus actos de misericordia cada día, en sus actos de bondad, en sus actos de compasión, en sus actos de fidelidad, tanto, óigalo bien, para aquellas personas que no son sus hijos o sus hijas, que no son cristianos, que no se han convertido a Dios, como para aquellos que sí se han convertido a Dios. Es por eso que no hay ser humano, óigalo bien, que no necesite de la gracia de Dios. Los que no son cristianos necesitan de la gracia de Dios para salvación. Los que son cristianos necesitan de la gracia de Dios para perseverar cada día hasta el final. Uno de los significados de la gracia es favor, regalo, bendición, beneficio, bondad, buena voluntad.
Y al ser este un atributo de Dios, decíamos, podemos decir que la gracia es el favor de Dios hacia el ser humano, fruto de su amor. Es un beneficio que obtenemos de Dios, es un regalo y por tanto es algo que Dios nos da sin que tengamos que hacer algo para obtenerlo, ya que lo recibimos de manera gratuita y sin merecerlo. Algunos han definido la gracia como el amor de Dios, su poder en la vida de los creyentes, su amor y su poder en la vida de los creyentes, la cual se recibe a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, y a través de la cual Dios imparte su misericordia, su perdón y el deseo, oiga bien, su misericordia, su perdón y el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero también no solo el deseo, sino el poder para hacer la voluntad de Dios. Otros definen la gracia como un rasgo maravilloso de nuestro bendito Dios que se manifiesta en cada uno de sus tratos con el ser humano, a través del cual Él ama al hombre caído, le perdona, le levanta, le transforma y le pone su propia vida en él, la vida de Dios en él, capacitándole no solo para vivir una vida agradable a Dios, sino para colaborar con su propósito eterno y compartir su gloria. Otros la definen como el regalo inmerecido de Dios concedido al hombre. El don ofrecido no en virtud de mérito alguno, sino en virtud del carácter de quien lo ofrece. No es porque el que lo reciba lo merezca, sino por la generosidad del que lo da. La gracia es la mano extendida de Dios para bendecir. La gracia es la mano extendida de Dios para dar. Es por ello que todas las cosas las hemos recibido y las seguiremos recibiendo por gracia. Otros la definen como una bendición de Dios ilimitada para todos los seres humanos y siempre disponible, o la generosidad o la bondad de Dios hacia los seres humanos que no la merecen. Y por último, la gracia de Dios es el medio por el cual recibimos todos los beneficios físicos y espirituales. Decíamos que la gracia de Dios no es lo mismo que su misericordia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios excede su misericordia. Alguien escribió al respecto: la misericordia cumple con perdonar y levantar al pecador. La gracia va más allá de perdonar y levantar al pecador. La gracia lo capacita para vencer. Algunos escritores han diferenciado la misericordia y la gracia de la siguiente manera. La misericordia es cuando Dios nos da lo que necesitamos o no nos da lo que merecemos. Pero la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y esto es el castigo eterno, la condenación eterna. En nuestra enseñanza anterior vimos que el primer efecto de la gracia de Dios sobre todo ser humano es el perdón de todos nuestros pecados. Es la salvación. La salvación de la condenación eterna, la salvación de la ira de Dios, la salvación del poder del pecado y de la culpabilidad a causa de haber pecado contra Dios y nuestro prójimo. De modo que estando muertos espiritualmente, Dios nos da vida por su gracia. Sin embargo, los beneficios o las bendiciones de la gracia no se limitan a la salvación nuestra, sino que van más allá. ¿Por qué razón? Porque toda la actividad, oiga bien, toda la actividad de la vida cristiana, todo lo que hacemos siendo cristianos, como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, como ciudadanos, todo depende de la gracia. O lo hacemos en nuestra sabiduría, o lo hacemos en nuestras fuerzas, lo cual se llama soberbia, orgullo. Por cuanto Jesús mismo dice: separados de mí, nada podéis hacer. O buscamos la gracia de Dios en oración con humildad, para que sea Él dándonos la sabiduría, dándonos la fuerza que necesitamos para llevar a cabo
cada actividad, cada día. De modo que todos los que lleguemos a la presencia de Dios en su gloria, tendremos que reconocer ese día que solo la gracia de Dios nos condujo ahí. Y es que nunca debemos olvidar que necesitamos del Dios de la gracia y de la gracia de Dios cada día. Y que Dios nos da esa gracia abundante, esa gracia inagotable y suficiente cada día conforme a cada una de nuestras necesidades. Yo quisiera hablar hoy de 7 cosas. Bueno, hay muchas. Ya vimos que la gracia de Dios es necesaria para toda actividad del ser humano, del cristiano, de principio a fin. Cada día, toda actividad. Sin embargo, yo quisiera hablar hoy específicamente de 7 cosas que Dios en su gracia, en su bondad, en su buena voluntad, en su amor, Él nos ayuda. Es así como Dios en su gracia, en primer lugar, nos capacita para vivir la vida cristiana agradable a Dios. Esa vida en santidad cada día, para así poder pelear la buena batalla y acabar la carrera, al igual que el apóstol Pablo. Y es que además de la gracia para salvación, a todo el que cree en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús sustenta, óigalo bien, sustenta y capacita al que ha nacido de nuevo, proveyéndonos de todos los recursos necesarios para vivir esa vida agradable a Dios, para vivir obedeciendo sus demandas y perseverar hasta el fin y así compartir su gloria para siempre. Yo quiero insistir en esto porque no es en nuestras fuerzas. Así como no era en nuestras fuerzas o por nuestras obras que fuimos salvos, sino por su gracia. No es en nuestras fuerzas en que vivimos esa vida agradable a Dios cada día, esa vida de santidad. Si queremos vivir esa vida agradable a Dios de santidad en nuestras fuerzas, vamos a fracasar una y otra vez y nos vamos a frustrar y vamos a terminar apostatando. No, cuidado. Recordemos que somos salvos por gracia y vivimos esa vida de santidad por gracia. Amén. A los cristianos de la ciudad de Tesalónica, el apóstol Pablo escribió al respecto en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10: vosotros sois testigos, y Dios también, ¿de qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Oiga el testimonio del apóstol Pablo. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo vivía este tipo de vida cada día. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudo lograrlo? ¿Cómo pudo lograrlo para yo también poder hacerlo? Pablo da testimonio de cómo él podía vivir una vida agradable a Dios, óigalo bien, solamente por la gracia que él da. A los cristianos de Corinto, en 2 de Corinto, capítulo 1, verso 12, él les escribe: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. La Biblia de las Américas, una muy buena versión, dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y en especial hacia vosotros. Dice que en santidad y en sinceridad que viene de Dios. Otra versión lo traduce: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia, y este es que nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes,
con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios. Y él dice, nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Lo que Pablo está queriendo decir aquí a los corintios y a nosotros también es que su comportamiento, su conducta, su vida en santidad, mientras vivía en este mundo y entre los cristianos de Corinto, era una obra de Dios en su vida. Y esta obra era fruto de la gracia de Dios en la vida de Pablo. Fruto del poder de Dios dado al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Él está diciendo aquí que él podía vivir esta vida que acabamos de leer, esta vida en santidad y sinceridad, no en sus fuerzas o en su sabiduría, sino en la gracia de Dios. Guiado, óigalo bien, guiado y controlado por la gracia de Dios. A su discípulo Tito le escribe allá en Tito capítulo 2, verso 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, enseñándonos ¿quién? La gracia de Dios. Enseñándonos ¿qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Dice, enseñándonos la gracia de Dios, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muchas personas dicen, hermano, es que podamos vivir como querramos, no hay problema. ¿Por qué? Primeramente porque somos salvos por gracia y no por obra. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque como somos salvos por gracia y no por obra, ¿verdad? No hay problema. O sea, podemos hacer lo que querramos. Además de esto, ya Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. No. Yo quiero decirle que primeramente la gracia que salva es una gracia que transforma en primer lugar. La gracia que salva es una gracia que transforma. Pero también la gracia, dice aquí que nos enseña, la gracia nos adiestra. Otra palabra aquí es adiestrar. Dice, la gracia nos enseña, Tito. La gracia nos adiestra. ¿Para qué? Para uno, renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Y dos, ¿para qué? Para vivir sobria, justa y piadosamente, o para vivir con justicia, con piedad y dominio propio. Cosas que la ley no podía hacer, pero sí la gracia. Amados y amadas, la vida cristiana en su totalidad, oígale bien, santificación, crecimiento espiritual, madurez, se vive por la gracia de Dios, por su bondad, por su buena voluntad, por su amor, por su fuerza, por su sabiduría, por todas las bendiciones que Él da a todos aquellos que son sus hijos y son sus hijas. Óigalo bien, a todos aquellos que son sus hijos. Ya lo hemos dicho, no todos son hijos, todos son creación, pero solamente aquellos que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y Él lo hace con sus hijos, mostrando su misericordia como un padre amoroso que es, como un padre compasivo que es. Cuando Dios nos promete a través de Santiago que Él dará mayor gracia, Él nos está diciendo aquí que su gracia es más grande que el poder del yo. Que su gracia es más grande que todo el pecado que hayamos podido cometer, o que siendo cristianos, su gracia es más grande que el pecado que pudiésemos cometer, tristemente, para perdonarnos. Él está diciendo que su gracia es más grande que nuestra carne, y su gracia es más grande que las cosas de este mundo, que este mundo nos ofrece, para que dejemos de ver a Dios, a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en su amor y misericordia, para empezar a ver estas cosas terrenales y temporales. Y aún su gracia
es más grande que Satanás. De modo que, amados y amadas, no tenemos excusa. Pablo pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Miles de santos y santas, millones de santos y santas a través de la historia de la iglesia cristiana pudieron hacerlo, pudieron vivir esta vida agradable a Dios cada día por su gracia. Nosotros también podemos hacerlo, de modo que no tenemos excusa. El doctor Charles Stanley nos dice al respecto: lo admirable de la gracia de Dios es que no solo anuló mis pecados mediante la cruz, sino que controla mi vida diaria. Controla mis penas, mis cargas, mis pruebas, mis males, mis temores, mis dudas, y controla todo lo que yo me enfrento. Y aquí podemos incluir tentaciones. En eso consiste la gracia, dice Charles Stanley. No solo en perdonarme, sino en habilitarme, en fortalecerme, en ayudarme a confrontar la vida tal como es. Tal como es. Aunque Dios no cambie las circunstancias adversas, Él me fortalece, me ayuda, me capacita. ¿Para qué? Para enfrentar la vida tal como viene. Con tal confianza, dice Stanley, en mi Padre Celestial, que siempre me protege, me cuida y me adiestra en toda circunstancia de la vida. Entonces vemos que en primer lugar, la gracia de Dios nos capacita, nos ayuda, nos da la fortaleza. ¿Para qué? Para poder vivir esa vida agradable a Dios, esa vida en santidad. Pero en segundo lugar, Dios nos da dones espirituales a través de su Espíritu Santo, por su gracia, por su bondad, como un regalo a todo cristiano. No es que el cristiano haga algo para merecer X o Y don, sino que Dios lo da por su gracia. A mí me da mucho temor ver cómo en algunos lugares se le dice a la gente: mire, usted quiere hablar el don de lenguas, usted quiere tener el don de sanidad, mire, usted quiere hablar el don de lenguas, repita, y lo ponen a repetir ahí una serie de cosas, ¿verdad? Y la persona que anhela, tristemente la mayoría de las veces, egoístamente o para su vanagloria, tener el don de lenguas, empieza a repetirlo. Oye, esto no es así. Hay escuela para profetas. Oye, esto no es así. O sea, Dios es el que da los dones a cada uno como Él quiere y conforme a la necesidad de la persona y conforme a la necesidad de su iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de la persona y para la edificación de la iglesia. En su carta o su epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 6, el apóstol Pablo escribió acerca de este favor que Dios nos da o que Dios nos hace. Ese favor que Dios nos hace, este regalo que Dios nos da, como son los dones espirituales. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, ¿qué dice aquí? ¿Según qué? La gracia. No dice según tu deseo, tu voluntad. No, según la gracia que nos es dada, según la buena voluntad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Según la gracia que nos es dada, dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego él procede a mencionar una serie de dones. Amados, ¿y por qué Dios nos da ese regalo de los dones espirituales? ¿Para que los presumamos? No. Dios nos da ese regalo porque aunque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, seguimos teniendo limitaciones. Mientras vivamos en este cuerpo de carne, seguimos teniendo limitaciones, seguimos teniendo falta de fuerza, falta de sabiduría. ¿Para qué? Para enfrentar las diversas circunstancias que se nos presentan cada día. Así como para enfrentar tentaciones y también para salir victoriosos de las pruebas que podamos enfrentar cada día. Entonces, en vista de esto, es que Dios, en su amor y su bondad y buena voluntad, nos otorga dones como un regalo más. Nos da su perdón, nos hace sus hijos, nos hace miembros de la familia de la fe y luego, ¿verdad?, nos da dones. De esta manera, Dios otorga, como ya vimos, diferentes dones a diferentes personas.
pero también nos da la fuerza y la capacidad necesaria para hacer uso de estos dones de la manera correcta, de la manera que Dios quiere, conforme al propósito por el cual Dios nos lo dio. De modo que si a ti o a mí Dios en su gracia nos da ese regalo de esos dones, tenemos que hacer un buen uso de ellos, ser buenos administradores de estas capacidades recibidas por Dios. En tercer lugar, tenemos que reconocer que aunque todos los cristianos no somos del mundo, vivimos en este mundo. Eso es una realidad. O sea, no somos del mundo, como Jesús no era del mundo. No pertenecemos a este sistema diabólico en donde el hombre es el centro y el hombre es el que gobierna conforme a su voluntad, conforme a su bienestar, conforme a sus placeres, conforme a sus deseos de los ojos y de la carne y la vanagloria de la vida, y en donde Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando hablo de estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no estoy hablando del planeta Tierra. Estoy hablando de ese sistema espiritual diabólico. O sea, no pertenecemos a ese sistema espiritual diabólico creado por hombres egoístas para vivir sin Dios. Hombres y mujeres que ni aman, ni temen a Dios, ni su palabra, ni quieren hacer su voluntad, ni aman a los cristianos, por cierto. Entonces, mientras estamos en este mundo, aunque no seamos de este mundo, nos vamos a enfermar, al igual que nuestros seres queridos. Nos vamos a morir, al igual que nuestros seres queridos. Al estar rodeados de personas egoístas, vamos a ser lastimados. Vamos a ser agredidos físicamente, verbalmente, emocionalmente. Van a cometer injusticias contra nosotros. Y todo esto, como seres humanos que somos, que tenemos sentimientos, vamos a tener tristeza, vamos a tener dolor. Pero Dios nos da la gracia, ¿para qué? Para ser consolados por Él. En otras palabras, el Dios que nos da la gracia para vivir una vida agradable, el Dios que nos da dones espirituales por su gracia para capacitarnos, es el mismo Dios que en su gracia, en tercer lugar, nos consuela. Nos consuela en todo tiempo, óigalo bien, en todo tiempo. Especialmente en el tiempo de la prueba, a causa de circunstancias que muchas veces no entendemos, pero que sí son duras, son difíciles, o las vemos difíciles y las vemos contrarias a nosotros. Y Él nos consuela, ¿cómo? Ayudándonos a soportar la tristeza. Óigalo bien. Él nos consuela no siempre quitando la circunstancia adversa. No nos consuela quitando la circunstancia difícil o contraria. Muchas veces no la quita. Eso es necesario que quede claro. Muchas veces no la quita. Pero sí nos va a consolar, dándonos la fuerza para soportar la tristeza o el dolor o el sufrimiento. De modo que podemos confiar siempre, óigase bien, podemos confiar siempre que su gracia nos consuela, que su gracia nos sostiene en esos momentos difíciles, pero también que su gracia nos sostendrá hasta el fin. No solo en los momentos difíciles, sino cada día hasta el fin y aún más. A raíz de este consuelo, o gracias a este consuelo, podemos de manera sobrenatural. Esto no es de manera natural. Lo natural es entristecernos. Lo natural es sentir dolor, pesar. Pero de manera sobrenatural, Él nos va a traer ese gozo y nos va a traer esa paz en medio de las tribulaciones y pruebas. Y aquí yo quiero citar al doctor Charles Stanley nuevamente. Dice: la gracia que sostiene es la respuesta de Dios a pruebas y situaciones adversas que confrontemos.
La gracia que sostiene nos capacita para continuar, para seguir adelante si las circunstancias no cambian y deseamos desistir. Su gracia que sustenta nos permite ir adelante y siempre, siempre adelante, nunca para atrás, siempre hacia adelante, aunque estemos tentados a huir, o lo que también es muy común, a decirle a Dios: Señor, esto yo lo arreglo. Señor, de esto yo tomo el control. Dice el doctor Stanley: no existe nada para lo cual su gracia no nos capacite o fortalezca, ya que su gracia nos da la fortaleza sobrenatural para continuar pese al dolor, sufrimiento y pérdida, y esto lo hace por medio del Espíritu Santo. La gracia nos impulsa a seguir, pase lo que pase. De modo que cuando somos tentados a rendirnos, nos da esa determinación para no ceder, pase lo que pase. Pero no es el creyente, sino la gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo que mora en él. Cuando tú ves un cristiano que muere en Cristo, una cristiana que muere en Cristo, no creas que todo fue un lecho de rosas. No. Hubieron momentos difíciles en la vida de este cristiano y de esta cristiana. Quizás hubieron momentos duros, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de desánimo, momentos en que esta persona aún pensó en desistir, pero clamó a Dios por su gracia y Dios le dio ese consuelo, esa fortaleza, y esta persona salió victoriosa de la prueba, salió victoriosa de la tribulación, de la tentación, y pudo llegar hasta el final. O tú ves a un cristiano o una cristiana en un ataúd y te está mandando un mensaje: mira, se puede llegar hasta el final. No creas que fue todo miel sobre hojuelas, no, para nada. Si pudieras preguntarle a esa persona: oiga, ¿usted tuvo pruebas en su vida? Claro. Tribulaciones, claro. Momentos de angustia, claro. Momentos de dolor, claro. De tristeza, sí. ¿Alguna vez usted dijo: híjole, que pues siento que me hundo, Señor? Sí. Pero esta persona te va a decir, así como Pedro cuando dejó de ver a Cristo se estaba hundiendo, como Pedro volvió a ver a Cristo y entonces Él me levantó, Él vino hacia mí, Él me tomó y me levantó y me llevó a la barca seguro. Por eso finalicé la carrera. Amados, su gracia nos recuerda que en el momento más difícil de la prueba, de la tribulación o de la tentación, Dios está morando en nosotros. No se te olvide eso. Podrás estar en el momento más difícil de la prueba, en el momento más difícil de la tribulación, de la tentación. Es más, puede ser que en ese momento todos te dejen solo o sola, pero la gracia de Dios nos recuerda que Dios está con nosotros, morando en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Amén. Su gracia nos recuerda, además, que Él tiene el control absoluto. Puede ser que tú no entiendas lo que estás pasando. Hace unos días yo no entendía lo que estaba pasando, pero Dios me dijo: no necesitas entenderlo, solo necesitas creer que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Y solo necesitas creer que yo no voy a permitir que tú seas probado o tentado más de lo que tú puedes soportar. Entonces, en el momento difícil de la prueba, de la tribulación, de la tentación, Dios por medio de su gracia nos recuerda no solo que Él siempre está ahí, que no estamos solos, sino que no nos va a dejar ser tentados o probados más de lo que nosotros podemos soportar. Y no solo eso, sino que juntamente, ¿verdad?, con que Él va a controlar todo, porque Él siempre está en control de todo, Él nos va a dar una salida. Solo es cuestión de esperar y de confiar en Él y de permanecer viéndole a Él y no a las circunstancias. Porque si tú permaneces viendo las circunstancias, te hundes como Pedro. Pero si tú le permaneces viéndole a Él, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a caminar sobre las aguas, lo cual es sobrenatural. Es decir, vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener serenidad. Vas a tener consuelo, aún para consolar a otros, lo cual es completamente sobrenatural en el momento de la prueba, la aflicción o la tribulación. Además, en esos momentos difíciles,
Su gracia nos recuerda que Dios todo lo permite con un propósito, ¿sí o no? Y siempre ese propósito es para nuestro bien. Lo entendamos o no lo entendamos, le guste nuestra carne o no le guste, siempre Dios todo lo permite con un propósito. Y eso que está permitiendo, que nos tiene atribulados, Dios lo permite para nuestro bien. No solo tiene control de ello, sino que lo permite para nuestro bien, como un Padre amoroso. Y que no solo lo permite para nuestro bien, que cuando venzamos, no solo nuestra fe va a ser mayor, va a ser más fuerte, sino que nuestra relación con Dios va a ser mayor, va a ser más fuerte. Vamos a estar más unidos a Él. Amén. En su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17, el apóstol Pablo nos dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual dice aquí, nos amó, ¿y qué dice aquí? Y nos dio consolación eterna, ¿y qué? Y buena esperanza, ¿por qué? Por su gracia. ¿Qué dice aquí? Conforte vuestros corazones. O sea, ¿qué es lo que trae consuelo a nuestros corazones? Esa consolación eterna y buena esperanza. ¿Y por qué la recibimos? Por gracia. ¿Y de quién la recibimos? De Jesucristo, Señor nuestro, y de Dios nuestro Padre, el cual nos amó. ¿Qué necesitas? ¿Fuerza para vivir la vida cristiana? ¿Dones para ser capacitado para vivirla? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas consolación? Ahí está. En su amor Dios nos la da. Dios nos la da. Yo quiero decirles que Dios no solo nos consuela, dándonos consuelo y esperanza, o dándonos gozo y paz en el momento en que estamos siendo atribulados o tentados, sino que también nos recuerda todo lo que Él hizo por nosotros para hacernos sus hijos. El alto precio que Él pagó para que nosotros pudiésemos ser perdonados y perdonadas y fuésemos sus hijos. Pero también la esperanza que tenemos no solo de vencer en ese momento, sino la esperanza que tenemos de una vida eterna. ¿Dónde? En el cielo, en su presencia, en donde seremos eternamente consolados. ¿Por quién? Por Dios mismo, por Cristo, es Dios. Y como se nos ha prometido, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor ni dolor. Ustedes no se imaginan cuánto bien, cuánto consuelo y esperanza ha traído a hombres y mujeres de Dios que han estado enfermos por enfermedades crónicas, el saber que un día esa enfermedad crónica, por mucho dolor que le produzca, será el mismo medio que Dios usará para ¿qué? Para llevárselo o llevársela con Él. ¿A dónde? Allá un cielo de gloria, donde ya no va a haber más enfermedad, donde ya no va a haber más ¿qué? Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más. Amén. Ya no va a haber más. Ya no va a haber más clamor, ni dolor, ni llanto. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Sino que al contrario, ¿qué se van a encontrar ahí? ¿Qué se van a encontrar ahí a diferencia del dolor que están padeciendo, las limitaciones que están padeciendo? Se van a encontrar con delicias o cosas deleitosas o exquisitos placeres, como otros lo traducen. Alegría y plenitud de gozo a su diestra para siempre. Y eso lo puedes encontrar en el Salmo 16, verso 11. Delicias a tu diestra para siempre, dice. Amados y amadas, ¿por qué Dios nos consuela en su gracia? Porque yo quiero decirles que la gracia de Dios, esta gracia que Dios nos da, esta gracia que Él ha puesto a disposición a todos los que le aman y se la piden, esta gracia que es sobreabundante, que es suficiente, que es multiforme, por cierto. No es gracia sin sufrimiento, óigalo bien, no es gracia sin sufrimiento. Un ejemplo de ello es el apóstol Pablo.
En su segunda carta a los Corintios, para los que les gusta leer allá en casa, anótenlo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 6 al 9. El apóstol Pablo mismo da testimonio de esto. Cuando él escribe, y lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te baste mi gracia. Te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál era ese aguijón o esa espina en la carne que el apóstol Pablo tenía? Las opiniones son variadas, van desde una enfermedad, algunos dicen enfermedad de los ojos, otros dicen paludismo, malaria, epilepsia, ¿hasta qué? Hasta una persona que se oponía en su ministerio, que estaba endemoniado ahí por cuanto dice un mensajero de Satanás. Otros han llegado a pensar que eran las mismas pruebas o persecuciones o aflicciones que el apóstol sufría a causa de su amor a Dios y su ministerio. Pero yo quiero decirle una cosa: cualquiera que haya sido, ciertamente esto le producía aflicción al apóstol Pablo. El hecho de que no sepamos cuál era esa espina o ese aguijón en su carne, para muchos es muy bueno. Es más, alguien escribió: la naturaleza de este aguijón o de esta espina ha quedado oculta, quizás para que todos los que sufren aflicciones sean alentados y ayudados por la penosa experiencia de Pablo. Muchos piensan que esta oración de Pablo al Señor Jesús no fue respondida. Sin embargo, yo creo que sí tuvo respuesta. Claro está, no fue la que él esperaba, que le quitara ese aguijón, pero sí la que Dios consideraba que era la mejor respuesta. Y lo mismo sucede con muchos hijos e hijas de Dios que están sufriendo de una u otra manera hoy en día y que claman a Dios y le dicen: Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame esta espina, me duele. Y Dios no se la quita. Dios no cambia las circunstancias. Dios no provee lo que necesitan en ese momento, lo que más necesitan. Dios le respondió a Pablo lo siguiente, óigalo bien. Y hoy le digo óigalo bien porque probablemente sea lo que a usted le diga, si Él no cambia las circunstancias o no le quite el aguijón. No te quitaré la espina, pero te daré algo mejor. ¿Te daré qué? Gracia para soportarla. No te voy a quitar la espina, pero te voy a dar algo mejor. Te voy a dar gracia para soportarla. Y recuerda, Pablo, que aunque no te doy lo que me pides, te doy lo que más necesitas. Recuerda que aunque no te doy lo que me pides, te doy lo que más necesitas. Y esta respuesta de Dios a la oración de Pablo sigue siendo la mejor respuesta que Dios puede dar a su pueblo que sufre por todo el mundo. ¿Por qué? Porque mejor que la eliminación de las pruebas y de los sufrimientos es el compañerismo del Hijo de Dios. Es la presencia de Jesús morando en tu vida y la seguridad y la fuerza que Él da con su gracia, que te va a capacitar a vencer cada día. Y por esta poderosa razón, si Pablo experimentaba aflicción o dolor o maltrato de los hombres o una enfermedad, lo que fuese, él podía estar seguro que continuaba a pesar de ello bajo la gracia de Dios y que aún lo que estaba experimentando era parte de su bondad y era para su bien. Y si Pablo no entendía por qué estaba padeciendo por causa de su Señor y Salvador Jesucristo, pues realmente eso no importaba o no le importaba mucho. Lo que realmente le importaba es que confiaba continuamente en que la gracia de Dios se manifestaba en su vida
a través de su amor por Él, de su bondad por Él, y que Él podía acudir continuamente a esa gracia para el oportuno socorro. Y esto le daba el consuelo y la fuerza, ¿para qué? Para soportar y seguir adelante. Ahora yo pregunto, querida persona que estás aquí, querido hermano, o querida persona que no te has convertido a Dios, ¿qué es lo que te provoca aflicción? O sea, ¿cuál es tu espina? ¿Cuál es tu aguijón? Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, puede que al igual que el apóstol Pablo, Dios responda a tu oración, no como tú esperabas, sino diciéndote, no te quitaré la espina. No te voy a quitar la espina, pero te voy a dar algo mejor. Te daré mi gracia para soportarla. Y recuerda, hijo o hija, que aunque no te doy lo que me pides, te voy a dar lo que más necesitas. Amén. En cuarto lugar, Dios nos da de su gracia en esos momentos de crisis o mayor necesidad, no solo para consolarnos, sino también para socorrernos, cualquiera que sean las circunstancias en que nos encontremos, ya sea una prueba, una tribulación o tentación o cualquier necesidad que tengamos. A los que les gusta anotar, en Hebreos capítulo 4, verso 16, el escritor inspirado nos dice al respecto: acerquémonos pues confiadamente, ¿a qué? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Aquí podemos ver que Dios nos está dando una promesa. Y esa promesa es que Dios nos dará de su gracia superabundante o sobreabundante, suficiente y multiforme. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Él. ¿Sí me entienden? No es cuestión de que estás siendo atribulado o atribulada en una tentación y nada más te sientas ahí a esperar pacientemente. No. Corres a Dios en súplica, en clamor, en ruego, en oración, por gracia, por su gracia. Y esa gracia puede manifestarse como amor para perdonar, amor para soportar, amor para servir al que te lastima, al que te ofende, al que te maltrata, al que te menosprecia, al que te golpea si es necesario, o te golpea con palabras o te golpea con su mano o con cualquier instrumento, objeto. Puede ser paciencia, puede ser dominio propio. Necesitas eso. Necesitas ser socorrido por Dios con eso en ese momento. Acércate al trono de la gracia, de donde emana, de donde fluye toda la gracia y gracia sobre gracia, y se te será dado lo que pidas conforme a tu necesidad en ese momento. Amén. Dice que tenemos que acercarnos a Él reconociendo nuestra necesidad urgente de dicha gracia o favor de Dios. ¿A causa de qué? De nuestras limitaciones. Pero se nos dice que no solo debemos acercarnos. ¿Qué más se nos dice? Se nos dice que debemos acercarnos a Dios, a Jesucristo, que es Dios, que está en su trono donde emana la gracia para los suyos. Y tenemos que hacerlo, ¿con qué? Con confianza. Tenemos que hacerlo con confianza. La confianza que un hijo o una hija tienen cuando se acercan a su padre que les ama y que está muy interesado ¿en qué? En cuidarlos. Amén. Ahora bien, no solo tenemos que acercarnos con confianza, lo podemos hacer en cualquier momento o en cualquier momento que deseemos, a diferencia de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? Que solo podía acercarse a Dios el sumo sacerdote y solamente un día al año. Aquí se nos invita a todos los cristianos a acercarnos a Dios que está en su trono, de donde emana la gracia, con confianza, en cualquier momento que tengamos necesidad. De modo que si no somos socorridos, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra, que no nos acercamos con toda oración, con todo ruego, con toda súplica y acción de gracias a Dios. Amén. G. Campbell Morgan escribió
nunca me canso de observar que la frase griega traducida para el oportuno socorro es un modismo griego del que el equivalente exacto es para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento crucial. Dice, nunca me canso de observar que la frase griega traducida para el oportuno socorro es para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento crucial. Es decir, justo en el momento en que la necesito. Justo en el momento en que la necesito. En quinto lugar, Dios nos da de la gracia necesaria y suficiente que nos capacita para realizar la obra de Dios. Cualquiera que sea la labor a la cual hemos sido llamados por Dios, una vez que hemos sido salvos por su gracia, Dios no espera que la hagamos en nuestra sabiduría y en nuestras fuerzas, sino que busquemos su rostro, nos acerquemos confiadamente a donde Él está, en el trono de la gracia, y busquemos de su gracia para ser capacitados por Él, para hacer la obra que Él nos ha llamado a realizar, cualquiera que sea. Cualquiera que sea, darle un vaso de agua al sediento, hazlo con gracia. Sí, aquí está, mire, tome. Oiga, mire, aquí está el vasito de agua y se lo trae heladita el agua. Te piden un bocado de pan, sí, lo primero que encuentras, tras, aquí está. No, dices tú, ¿qué le puedo dar? Haz de cuenta, en caso que fuera un hijo tuyo, no sé, alguien muy querido que te llegó a pedir comida con hambre. Le puedo dar esto. Mire, aquí está, es más, mire, pase adelante. Ves que la persona se lo va a sentar a comer en la acera. Realmente se ve un hombre honrado, un hombre honesto, una mujer honesta. Pase aquí, mire, siéntese, coma, siéntese. ¿Sí me entienden? Gracia, carisma. ¿Qué necesitas para hacer la obra de Dios? Lo único que necesitas es eso, la gracia de Dios. Bueno, al Dios de la gracia y la gracia de Dios. Que el Dios de la gracia te llame a hacer eso y que la gracia de Dios te capacite. Amén. En el libro de los Hechos leemos cómo Pablo fue encomendado a Dios para su obra apostólica. En Hechos 14:26 leemos al respecto, dice, de ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados, dice, ¿a qué? A la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Yo no sé si ustedes recuerdan que el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Saulo. O sea, Dios los llamó, pero también dice aquí que Dios los capacitó. ¿Por qué? Porque fueron encomendados al Dios de la gracia y a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder realizar la obra que habían cumplido. Es más, yo quiero que recordemos las palabras del apóstol Pablo al respecto. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de sí mismo y la labor en la obra de Dios? Dice, antes he trabajado más que todos ellos, que los demás apóstoles. Dice, ¿pero qué? Pero no yo, dice, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Y aquí vemos cómo el apóstol anima a Timoteo a que como buen soldado de Jesucristo se esfuerce, le dicen ¿qué? En sus fuerzas. No. Le dice, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Es decir, lo que le está diciendo aquí es revístete de ese poder que Dios provee por medio de su gracia. Y esto lo provee a través de Cristo Jesús. O bien le podría estar diciendo que se fortalezca y sea valiente por la gracia que tenemos en Jesucristo, la cual también le puede capacitar para llevar a cabo esa obra que Dios le había llamado a hacer. Y eso lo puedes encontrar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Ahora bien, en segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8, vemos como Pablo escribe ahora a cristianos y a cristianas, dice, y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, toda buena voluntad, pero también todo bien, también se puede traducir todo bien. ¿A fin de qué? A fin de que teniendo siempre todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis ¿para qué? Para toda buena obra. Y aquí se incluye la misericordia. Cuando el amor del Dios de la misericordia inunda tu corazón, eres amoroso y haces misericordia a otros. Cuando la bondad del Dios de toda bondad y de toda gracia inunda tu corazón, eres bondadoso con otros. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo buen deseo, toda buena voluntad, toda bondad, todo amor, y también todos los bienes materiales para hacer la obra, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hay gente que dice: es que yo no tengo más. No, dice Dios, no necesitas tener mucho, con que tengas lo suficiente para suplir para tus necesidades y te sobre un poquito. Ve y haz misericordia, ve y haz la obra de Dios. Ve y sácale copia ahí a un tratado y repártelo en el bus, o repártelo en el taxi colectivo, o repártelo a tus compañeros de trabajo. Ve y compra una enseñanza en CD o DVD y regálala a alguien que esté interesado en la palabra de Dios. Teniendo todo lo suficiente, dice, lo suficiente para ti, para suplir tus necesidades y las de tu familia, y lo que te sobre, inviértelo para la extensión del reino, por amor a las almas perdidas. Amén. ¿Y todo esto para qué? Por amor a las personas, pero también para que Dios sea glorificado a través de nuestras buenas obras. Fue el Señor Jesús mismo quien le dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 5, verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. En sexto lugar, Dios nos da la gracia necesaria para realizar la obra de evangelismo. Me entristecería mucho pensar que personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que personas que han sido perdonadas por Dios por la fe que es en Cristo Jesús, no estén contando a otros las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho con ellos y cómo ha tenido compasión de ellos. En otras palabras, no estén evangelizando. ¿Por qué? Porque es que no sé cómo hacerlo, es que me da pena, mira, para evangelizar no se necesita ir a un instituto teológico o tomar un curso de evangelización. Para evangelizar se necesitan 3 cosas. 1, ser salvo. Haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento. 2, tener amor por las almas. Tener compasión por las almas. Tener ese fuerte deseo de que así como Dios tuvo misericordia de ti, también tenga misericordia de ellos. Y por último, clamar a Dios por su gracia para hacer la obra de evangelismo. Ahí donde vas, en el colectivo, en el bus, con la gente de tu oficina, con el que te vende la carne, con el que te vende las verduras, con tu vecino, con tu vecina, con tu suegro, tu suegra, tus padres, tus hermanos, quien sea. Pedirle a Dios la gracia necesaria, precisamente porque reconoces tus limitaciones para hacerlo. Clamas al Dios que no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y le dices: Dios, dame sabiduría de cómo introducir el tema. Dame sabiduría de cómo hablarle a esta persona que me está hablando de aguacate, Señor. Que me está hablando de cómo secuestraron a una muchacha y en el hato de en medio, Señor. Dame la sabiduría de cómo introducir lo espiritual y cómo presentarle las buenas nuevas de salvación. Dame la gracia, dame el denuedo, Señor. Dame la autoridad. Señor, pon en mi boca las palabras necesarias. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 33, se nos dice al respecto que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo o del Señor Jesús. Y se nos dice que abundante gracia había sobre ellos. Solo imagínate, los apóstoles, perseguidos por las autoridades religiosas, perseguidos por las autoridades romanas, quizás menospreciados por sus familiares, porque dejaron el judaísmo y se hicieron cristianos. Y ahí los tienes con poder, predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque abundante gracia había sobre ellos. O bien,
y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. ¿Y esto para qué? Para capacitarlos. Alguien escribió que dos características de una iglesia donde Dios está agradado de ella, una iglesia donde Dios está ahí, es gran poder y abundante gracia. Con respecto a la predicación del evangelio, el apóstol Pablo escribió a los cristianos que están en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 3, verso 8, dice: a mí que soy el menor o el menos, o a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar el evangelio entre los gentiles, y es el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Todo cristiano debe de evangelizar. ¿Por qué? Porque es algo natural. Mira, estás enfermo, muy enfermo. Alguien te dice: mira, esta raíz de X o Y planta te va a curar. Me va a curar. Sí, bueno. Le dice a alguien: ay, mira, tómatela. Si no te cura, no te mata. Vaya pues, ¿cómo se hace? En tecito y ahí te lo tomas mañana y noche. Y la persona se lo toma mañana y noche. A los 11 días la persona se hace unos exámenes y está curado de esa enfermedad. ¿Qué crees que va a hacer esa persona? Sin ser médico, cuando sabe que alguien tiene la misma enfermedad, inmediatamente le va a decir: mira, tómate unos tecitos de esta raíz. Y se lo dice con una convicción y una emoción tal: tómate unos tecitos de esta raíz, tómatelos en la mañana y en la noche. Y la persona le dice: ay, ¿tú crees que me va a funcionar? Mira, esta enfermedad es grave. A mí me funcionó, yo estaba igual de enfermo que tú. Si quieres te traigo los exámenes de antes y después. Mira, y eso lo va a andar diciendo a todos. Cuanto más si la persona está grave a consecuencia de su pecado, solo le espera la condenación eterna, cuanto más no deberíamos de transmitir esa buena nueva. Amén. Y en séptimo lugar, no quiero dejar de referirme a este aspecto, y es que Dios llama a los hombres por su gracia a la obra del ministerio. Y lo quiero decir porque a través de los canales de televisión por cable o las radios o a través del internet nos va a escuchar o ver mucha gente, entre ellos ministros. Dios llama a hombres por su gracia a la obra del ministerio, y cuando digo a la obra del ministerio me estoy refiriendo a lo que respecta al oficio, a los deberes y funciones de un ministro cristiano. Yo quiero decirle que los ministros no son impuestos por autoridades religiosas, sino que son llamados por Dios. ¿Por qué razón? Porque el mensaje, la unción, la sabiduría, el denuedo y el poder solo son dados por Dios a esa persona como un regalo inmerecido, es decir, por gracia. El apóstol Pablo da testimonio de su llamado al ministerio en su epístola a los Efesios, en el capítulo 3, en el verso 6 y 7, donde dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Dice: ¿por medio de qué? Del evangelio, del cual yo fui hecho ¿qué? Ministro. Porque me pusieron, porque yo aventajaba a los de mi religión y era más inteligente que todos. No. Dice: del cual yo fui hecho ministro. ¿Por qué? Por el don, por el regalo ¿de qué? De la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Leamos nuevamente lo que Pablo tiene que decirnos al respecto de su llamado, ahora aquí, en su carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 15 y 16, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia o por su gran bondad, revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo sabía que Dios le había llamado a una tarea especial en la extensión de su reino, y esta era predicar el evangelio entre los gentiles. Y él estaba seguro que así como le había salvado por su gracia camino a Damasco, también que le había llamado o separado para la misión de predicar el evangelio y después de edificar la iglesia y cuidar la iglesia de los falsos maestros y de las falsas doctrinas.
Amados, el que Dios nos dé la gracia para edificar espiritualmente al cuerpo de Cristo, la iglesia, igualmente lo vemos en la vida del apóstol Pablo cuando escribe acerca de sí mismo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, aquí está diciendo que él reconoce que todo lo que él hizo como ministro de Dios, todo lo que él hizo al predicar el evangelio y al fundar o poner los cimientos de las iglesias en toda Asia Menor, en Macedonia y en Grecia, todo eso no fue por su humana sabiduría, sino porque primeramente fue salvado por Dios, por su gracia, y después llamado por Dios al ministerio, y porque fue Dios quien lo capacitó, dándole poder, dándole denuedo, dándole autoridad y sabiduría. A los Romanos escribe allá en el capítulo 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada. Por la gracia que me es dada. Y aquí la palabra gracia es el favor inmerecido de llamar a Pablo. ¿Para qué? Para convertirlo en un apóstol y una autoridad espiritual. Amén. Y hasta aquí lo que voy a decir a los ministros. Y ahora vuelvo a todos nosotros. Considero necesario advertir que, aunque esta gracia es necesaria y es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades y capacitarnos para todo en esta vida, para socorrernos y consolarnos, esta gracia está a disposición si oramos a Dios con un corazón humilde. Amén. ¿Por qué razón? Porque como nos dice Dios a través de Santiago y Pedro, en Santiago 4:6 y 1 de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, a los que creen que todo lo saben y todo lo pueden. A los autosuficientes, Dios resiste. Sin embargo, dice, Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Amén. Acerquémonos con un corazón humilde, con un corazón que reconoce nuestras limitaciones y nuestra necesidad total, absoluta de la gracia de Dios. Alguien escribió, pensemos en esto, el Dios Todopoderoso, opuesto a nuestro orgullo y decidido a quebrantarlo, contrastado con el Dios Todopoderoso que no puede resistirse a un corazón quebrantado y contrito. Amados, cuánto gozo y cuánta paz debe traer a los hijos e hijas de Dios el creer todas estas verdades que hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios para con nosotros. Y yo espero que estas verdades acerca de la gracia de Dios para con cada uno de nosotros sea una fuente inagotable de vida abundante, de vida espiritual abundante, como seguramente lo fue en la vida del apóstol Pablo. Y no solo sea una fuente inagotable de vida espiritual abundante, sino que nos motive cada día, que la gracia de Dios nos motive cada día para vivir para el Dios de la gracia. Y si tú no te has convertido a Dios aún a través de un verdadero arrepentimiento, es decir, reconocer tus pecados y renunciar a ellos por amor a Dios y a tu prójimo, porque no es justo seguir ofendiendo y provocando esa tristeza en el corazón de Dios, y tú no te has convertido a través de ese verdadero arrepentimiento y una confesión de pecados a Dios, suplicándole que te perdone de todos tus pecados y creyendo que Jesucristo murió por ti en tu lugar, ahí en la cruz del Calvario, para recibir el castigo que tú deberías recibir, pero que también no solo murió, sino que resucitó para
para que tú fueras declarado justo o inocente o libre de culpa, a pesar de haber pecado tanto contra Dios y contra tu prójimo. Yo quiero preguntarte, si tú no te has convertido a Dios, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas para hacerlo? Yo veo y estoy seguro que tú también has visto su gracia, la gracia de Dios, manifestada en tu vida a cada momento. A través de su amor, a través de su bondad y a través de su paciencia para contigo. Y yo estoy seguro que esa gracia que Él ha estado manifestando en tu vida ha sido ¿para qué? Para traerte a Él, para que vengas a Él y te arrepientas y te conviertas a Él. Para que seas perdonado o perdonada de todos tus pecados y hecho un hijo o una hija de Dios. Y más seguro aún estoy que si tú no te has convertido, Él te ha traído hoy a este lugar a escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque Él puede y quiere perdonarte de todos tus pecados. Y no solo eso, además de perdonarte, quiere ayudarte a vivir una vida agradable a Él, en santidad. La pregunta es, ¿qué esperas para convertirte? Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu gracia. Porque sin tu gracia, Señor, manifestada a través de tu amor y tu bondad, tu paciencia, tu buena voluntad, Señor, no habría forma de que pudiésemos ser salvos. Pero también, Señor, sin tu gracia no habría forma de vivir vida en santidad. Pero tenemos tu gracia a nuestra disposición. Una gracia superabundante, suficiente, multiforme, una gracia inagotable a la cual podemos tener acceso en cualquier momento si recurrimos a ti con humildad, como tus hijos y tus hijas. Aún el que no es convertido puede recurrir y suplicar por esa gracia para perdón de pecados, si así lo desea, hoy mismo, Señor, y recibir de tu gracia ese perdón. Señor, que tu gracia atraiga a los no convertidos a ti para convertirse y a los convertidos a ti para vivir esa vida agradable a ti, esa vida que te glorifica, Señor, esa vida que te agrada, esa vida que trae honra a ti, pero también esa vida que es notoria a los que no se han convertido y hace que ellos se interesen en buscarte a ti, Señor. Padre, yo te lo ruego todo esto por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.